Bueno, en la siguiente charla el título es Redefiniendo la ira desde la precisión, análisis molecular de fenotipos. Va a estar a cargo de la doctora Mas. La doctora Mas es profesora de la Universidad de Tennessee, es jefa de cirugía del Instituto de Investigación de Trasplante de Genética, Genómica e Informática Médica. Valeria. Muchas gracias. Soy profesora del Departamento de Cirugía, pero en realidad no soy médica, soy investigadora. Soy totalmente a lo que han estado escuchando hoy. Y bueno, les voy a contar los secretos de lo que pasa adentro, lo que pasa a nivel molecular. Primero y antes que nada, un fuerte gracias. Todo mi afecto hacia Rafael Maldonado por haberme invitado y por haber hecho esto en Córdoba. Especialmente porque Córdoba es mi casa y creo que a pesar de que hace 20 años que me fui, esta es mi primera o segunda vez que doy una conferencia en Argentina, a pesar de haber dado conferencias en muchos lados. Y número dos, un gran perdón, porque todas las conferencias que he dado en los últimos años han sido en inglés y a pesar de que mi cordobés sigue básico, en ciencia no es muy bueno. Y tuve que poner los slides en inglés y posiblemente hable en Spanglish, pero no se sientan mal de interrumpirme, estoy aquí para responder preguntas. Bueno, yo voy a continuar lo que estuvo diciendo el profesor recién. Sí, absolutamente estoy de acuerdo. Hemos dado una definición, no voy a decir AKI, me dijeron que diga aquí, así que voy a decir aquí, como una elevación en los niveles de creatinina, de serocreatinina con respecto a los niveles basales. Es una definición extremadamente simplificada y durante los últimos años es sumamente evidente que esto no representa lo que ocurre con la enfermedad. Creo que estamos viviendo una época en la medicina y en la ciencia que es única. Somos privilegiados. Tenemos acceso a tecnología que permite aplicar nuestros conocimientos de un modo tal que el centro más importante de salud posiblemente en el mundo, NIH, ha decidido establecer un consorcio para redefinir usando medicina de precisión aquí. Esto significa que posiblemente, realmente, como dijo una vez Albert Einstein, no sabemos nada. Solo sabemos que no sabemos nada y esto va a ser redefinido. ¿Cuáles son las definiciones y cuáles son facts? Está en inglés, yo voy a hablar en español y sé que todos leen inglés. La definición tiene su parte positiva. Gracias a esta definición básica, ha habido un montón de estudios epidemiológicos, incluyendo altas series y números de pacientes, que permitieron ser la base para decir, hoy, en 2019, aquí es una epidemia y necesitamos reevaluarla. La incidencia continúa incrementando, no solo en pacientes porque son más viejos, son más añosos, en pacientes hospitalizados, pero también porque tenemos más pacientes con chronic kidney disease, enfermedad crónica renal, que quiere decir también que, o sea, ya ahora con las recientes publicaciones es evidente, en la mayoría de los casos es un factor predisponente para el chronic kidney disease, o sea que también estamos alimentando el pool de pacientes con enfermedades crónicas renales. La mala noticia, no hay tratamiento. Hay algunos biomarkers, podemos usarlos para predecir, pero sin embargo, la mayor y principal causa por la falta de tratamiento es que la mayoría de los estudios que se han realizado hasta el momento han sido hechos usando modelos preclínicos que no representan la heterogeneidad de los pacientes que tienen aquí. Entonces ahora es momento de unirnos, juntar pacientes y ver qué pasa en las muestras de esos pacientes. ¿Cuáles son los challenges? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en este momento? Se ha usado creatinina
creatinina ha sido un muy buen biomarker, pero es un poco una vergüenza cuando nos comparamos con campos como oncología y vemos que durante los últimos años tienen un nuevo marcador para cáncer de mama, tienen un nuevo marcador para cáncer de células pulmonares. Y nosotros que tenemos, al menos desde que yo estaba en college y hace mucho tiempo, creatinina. Y después decimos, no es específica, no es sensible. Sensible y sensitiva. Bueno, una de esas dos cosas. Los nuevos biomarkers que han sido descubiertos, por ejemplo, KEAP1, ENGAL, han sido útiles y han mostrado que prospectivamente pueden llegar a ser de utilidad. Pero no tenemos, aún usando esos nuevos markers, la capacidad de subclasificar aquí, a pesar de que hay un montón de criterios clínicos para hacerlos, como profesor me explicaba antes. Además, cuando un paciente tiene aquí, no sabemos cuál es el nivel de lesión que existe en el tejido y cuántas nefronas han sido realmente afectadas. Esta ha sido la razón para el NIH para crear el consorcio de Kidney Precision Medicine Project, que incluye enfermedades renales crónicas y aquí. La diferencia de este estudio con todo lo que ha sido hecho antes es que incluye la colección de biopsias renales longitudinales, o sea, biopsias de pacientes que tienen aquí o chronic kidney renal disease. Esto va a permitir evaluar de manera digital las biopsias. Esto va a disminuir la variación interobservador. Vamos a poder crear un atlas a nivel molecular de la enfermedad. Vamos a saber qué partes específicamente han sido dañadas y, más importante aún, cuáles son los genes y cuáles son los padres de esos genes a los que voy a llamar desde ahora upstream regulators, que controlan la expresión de esos genes. Eso es lo que nos va a llevar a definitivamente identificar cuáles son las nuevas moléculas que de manera específica podemos utilizar para desarrollar drogas que van a ser efectivas para el tratamiento de aquí. Esta es una simple descripción que fue publicada en Nature Reviews Cardiology en 2016. Es una muy buena representación, pero también muestra que cardiología ya estaba adelante en el 2016. ¿Para qué sirve la medicina de precisión? La medicina de precisión puede ser vista específicamente o con una visión amplia, con dos objetivos. Uno es lo que se está haciendo en este momento. Se está recolectando muestras de alta diversidad y de manera longitudinal, o sea, muchas veces a diferentes puntos para el mismo paciente. Se están juntando muestras simultáneas de sangre periférica y en orina. Se está usando la asociación de estas muestras con el fenotipo de los pacientes, características clínicas y demográficas. Se está usando métodos computacionales. Se está produciendo el análisis de la data, Big Data Analysis o la aplicación de inteligencia artificial. Y finalmente, le vamos a poder dar a los physicians, a los médicos, un reporte diciéndole: mire, su paciente tiene estas características, esta es la droga que necesita y va a estar bien. Parte B es lo que hacemos en el laboratorio. En el laboratorio estamos buscando la manera más eficiente de hacer research, de hacer investigación. Cuanto mayor número de muestras tenemos, mayor chances de observar que un hallazgo es definitivamente correcto. Estamos utilizando tecnología que jamás soñamos que vamos a tener hace 10 años atrás. No estoy hablando de hace 3 siglos atrás. O sea, hace 10 años atrás en los Estados Unidos corrí uno de los primeros macroarrays que se corrió en la universidad donde yo trabajaba, y hoy estamos corriendo Next Generation Sequencing. Y de esta manera vamos a saber que no existen dos individuos que sean iguales. Cuando digo dos individuos que no sean iguales, dos individuos que pertenecen a una categoría que no sean iguales. Ahora voy a empezar a explicar exactamente lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio.
Mi laboratorio en este momento, durante varios años yo fui la directora de un centro de trasplante donde se hacía translational research, especialmente con énfasis en molecular, en diagnóstico molecular. Ahora estoy a cargo de un centro, lo que significa que estamos aplicando lo que en inglés se llama System Biology y lo que en español se dice muchas cosas juntas. Estamos, en vez de hacer lo que generalmente todos los investigadores tienden a hacer, que es primero descubrir las grandes cosas en modelos preclínicos animales y después validarlos en humanos y generalmente fracasar lamentablemente, nosotros lo hacemos al revés. Tenemos enormes freezers llenos de muestras biológicas que hemos juntado durante los últimos 20 años. Estamos descubriendo los mecanismos moleculares que caracterizan estas muestras y después vamos a los sistemas in vitro, in vivo, preclínicos y hacemos la validación de esos modelos específicos. ¿Cómo podemos hacer para poder tomar en consideración la diversidad en la construcción que caracteriza la injuria en el riñón? En este momento lo que estamos usando tecnológicamente, estamos tratando de crear lo que se denomina atlas de riñón, o sea, saber qué hace cada célula. Estoy segura que han visto los más recientes artículos publicados en Cell and Nature. O sea, hay muchísimas más células de las que pensamos, muchísimas más células de las que creíamos. El sistema es mucho más complejo de lo que imaginamos. No sé si se usa esto. No sé. Así que voy a usar el mouse. Bueno, en el tubo, sí, yo creo que gracias. Mi grupo es bastante territorial y no quiso darme data de, a pesar de que soy la jefa, no quisieron darme data de riñón y me dieron data de hígado. Pero para hacer, este es el nuevo secreto y esto es lo que va a revolucionar aquí y la mayoría de la medicina. Estamos haciendo single cell and single nucleus RNA sequencing. El secreto para poder hacer esto es poder separar las células. Single cell no significa que vamos a hacer, vamos a descubrir los mecanismos moleculares de una sola célula, sino que vamos a descubrir los mecanismos moleculares de un grupo de células que tienen el mismo fenotipo. ¿Cuál es la diferencia entre single cell y single nucleus? La mayoría de los bancos han estado juntando muestras durante años. Desafortunadamente, para poder hacer single cell necesitamos tejidos frescos y células en suspensión. Usando single núcleo, a pesar de que ya sabemos por los resultados que estamos obteniendo en el laboratorio que perdemos algunos mensajeros, RNA mensajeros, la información más importante sigue. En nuestro laboratorio corrientemente estamos corriendo las dos reacciones, o sea, estamos corriendo para riñón y estamos corriendo para hígado. Aquí estoy mostrando lo que usamos en tejido fresco, cómo separamos las células del hígado versus las células que infiltran al hígado, cómo nos damos cuenta que están vivas y después cómo las marcamos para hacer RNA sequencing. Esto es el ejemplo más claro y que apoya la descripción previa. Uno de los nefrólogos con los que trabajaba en la Universidad de Virginia, Dr. Marco Cusan, que fue el último presidente de ASN y muy reconocido por su experiencia en aquí, nos dio 20 muestras de un grupo al que él me dijo: Valeria, vas a tener el mismo perfil a nivel molecular porque los pacientes los seleccionamos con la misma edad, el mismo tiempo de diálisis, el mismo momento de injuria, todos tienen aquí. Le dije: desafortunadamente usted está muy equivocado, otra cosa. Estos pacientes no tienen nada que ver uno con otro, al menos no a nivel molecular. Cuando nos confrontamos con biopsias normales de riñones, nos dimos cuenta que las únicas que eran más o menos homogéneas eran las normales. Los 20 pacientes que él me dio como preciosos, porque está muy regulado hacer biopsias en este tipo de pacientes, eran muy diferentes. Y dentro de ese grupo identificamos dos subgrupos. Inmediatamente fuimos a ver cuál era la causa de aquí. Supusimos que se relacionaba con infecciones, o sea,
qué era la etiología de AKI lo que estaba determinando quién iba con quién en el clúster análisis. Pero no encontramos nada de eso. Entonces decidimos dejar que la biología nos enseñara y los clasificamos como brazo 1 o A y brazo B o 2. Esto es lo que, el modo que usamos los biólogos moleculares para ver cómo las muestras tratan de irse juntas o separadas, dependiendo si son parecidas o diferentes. Y así clasificamos los grupos. Cuando los analizamos usando pathway análisis, o sea, cuando identificamos los mecanismos moleculares, vimos que uno de los grupos se caracterizaba, a pesar de que tenían muchísimos genes en común, los dos, uno se caracterizaba por una respuesta que estaba más desplazada hacia la generación de factores de crecimiento y con menos componente inmunológico. Estos pacientes ya se estaban moviendo a reparar, a arreglar. Eso que, a pesar de que habían sido juntados teóricamente a lo que él consideraba el mismo tiempo en el que el diagnóstico se había hecho, diagnóstico basado en el incremento de creatinina. Volvemos, creatinina no más. En el gráfico número, en el de final, muestro que haciendo este tipo de análisis nosotros podemos ver cuáles son las moléculas que están arriba, que es la que dije antes, que son los papás, los parents, son los upstream regulators. Esos son los que estamos en el laboratorio tratando de atacar para descubrir las nuevas drogas y ofrecer nuevas conductas terapéuticas. Aún más importante, usando métodos estadísticos, podemos hacer, a pesar de que esto fue hecho con el sistema de RNA sequencing total, o sea, no hicimos single cell, o sea, no hicimos célula por célula, hicimos todo el tejido. Podemos utilizar técnicas estadísticas para hacer la deconvolución, para hacer para limpiar y ver cuáles son las células que son más relevantes para cada etiología. Y por supuesto, o sea, no nos sorprendimos al ver que una de los brazos estaba caracterizado por un mayor componente inmunológico versus el otro con una mayor compromiso de células renales. Todos sabemos que lo ideal es encontrar biomarkers que sean no invasivos. Nosotros somos un grupo de biología molecular, entonces decidimos establecer cuál era dentro de nuestras posibilidades clínicas el grupo más limpio y nos focalizamos en el uso de muestras de orinas de pacientes pediátricos post cirugía cardíaca que presentaban aquí. Y haciendo eso, usando solamente 200 microlitros de plasma, porque no queríamos usar, en este caso usamos orina, sí, usamos orina porque estos pacientes hacían orina, tenían algo residual. También lo hicimos en plasma, pero hoy voy a mostrar estos resultados porque son más importantes. Creamos un array que está basado en un método que es CLIA Certified. Así puede ser usado por cualquier diagnóstico, por cualquier laboratorio de diagnóstico clínico. Y nos focalizamos en ver cómo las células conversan entre ellas a través de estas microvesículas que son eliminadas al exterior. ¿Y qué se están diciendo? O sea, en inglés llamamos gossiping, que están chusmeando entre ellas, qué señales se están transmitiendo. Y vimos que usando un total de 78 muestras, es un estudio cross-seccional, el momento en que el diagnóstico fue hecho, teníamos un alto número de macroRNAs que eran diferencialmente expresados, lo que abre la posibilidad que el diagnóstico molecular va a ser la respuesta en marcadores no invasivos. Bueno, mi corazón está en trasplante y creo que a pesar que el trasplante no es el modelo ideal, podemos aprender muchísimo de aquí en trasplante porque tenemos el proceso reducido en tiempo y estos pacientes reciben biopsias y nosotros tenemos muchas. Entonces decidimos ver cómo podíamos aplicar el estudio y transferirlo a los pacientes con AKI sin trasplante. Como describí, estos son los beneficios que tenemos, o sea, todos los pacientes con trasplante renal tienen cierto nivel de AKI a diferentes etapas. Estamos eliminando el background de la enfermedad crónica renal. Las biopsias son hechas frecuentemente, especialmente en los centros en los que yo he trabajado, donde hacemos biopsia por protocolo.
Y bueno, y los pacientes son monitoreados por años. Entonces podemos ver si progresan a cronicidad. Las limitaciones, antes que me digan ustedes, el uso de drogas inmunosupresivas y por supuesto el efecto de la immune response. En trasplante también tenemos los mismos problemas que en aquí con no trasplante, que son las definiciones. Sin embargo, en nuestro centro aplicamos mayormente rifle y AKIN, que son las que son también aplicadas al sistema de non-trasplante. Empezamos viendo esto, y que creo que es muy interesante, es aquí en donors. Si ustedes, como todos saben, existe un problema increíble a nivel mundial con respecto a la falta de donantes y el alto incremento en las listas de receptores. Entonces, este estudio que fue publicado recientemente muestra que se pueden usar de manera segura los donantes con AKI pretrasplante, pero nosotros quisimos ver qué pasaba a nivel molecular. Por supuesto que todos estos pacientes son donantes cadavéricos, deceased donors, no podemos decir cadavéricos más, y representan un crítico pool de pacientes que expanden el donor organ pool. ¿Qué pasa a nivel molecular? Primero quiero mostrarles cómo son diagramados todos nuestros trabajos. Nosotros juntamos biopsias al momento del procurement, juntamos biopsias al momento de la Bactebo, que significa cuando ya sufrió isquemia, a post-reperfusion, 90 minutos después, y cuando los pacientes tienen delay graft fashion, y por supuesto nuestro protocolo incluye biopsias a 3 meses, 9 meses, 12 meses y cada vez que el paciente viene a la clínica. En este PCA estamos comparando en rojo y azul los donantes pre-trasplante tomando una biopsia, ya habían sufrido isquemia, pero los macheamos por edad, raza, o sea, el único parámetro diferente era el nivel de la última creatinina del donante. Y pueden ver que a nivel molecular eran absolutamente diferentes. Cuando estudiamos los mecanismos moleculares, no nos sorprendimos con ninguno de ellos, porque como pueden ver, interleuquina 8 en el número 1 y interleuquina 8 ha sido descrito como uno de los nuevos biomarkers, non-invasive biomarkers. Quiero hacer hincapié en esto, porque oxidative estrés, estrés oxidativo es sumamente importante. Estos riñones están metabólicamente exhaustos, cansados. Entonces significa que no tienen energía, y generalmente que se recuperen o no se recuperen depende de la habilidad de recuperar esa energía. Por supuesto que todas las moléculas que están involucradas en la respuesta de fase aguda están altamente predictas, y como pueden ver, esto es usando nuestra propia base de datos, o sea, nuestros propios genes diferencialmente expresados, podemos ver los mecanismos que son afectados, quiénes son los padres o los upstream regulators y quiénes son los genes que son afectados. Este tipo de análisis es el que se está usando para poder ver a qué nivel uno puede atacar o descubrir una droga para evitar el efecto. Queríamos ver cómo este daño es transferido después del trasplante. ¿Por qué? Porque después del trasplante el receptor juega un papel importante. Sé que está la respuesta inmune, pero sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, nosotros lo que mayormente encontramos fue que había nada más que una exacerbación de la respuesta inmune inespecífica. Respuesta inmune adaptiva hemos visto inclusive en riñones que no son trasplantados. La respuesta inmune adaptiva también juega un rol crítico en la respuesta en AKI, a pesar de que nos hemos focalizado la mayor parte del tiempo en respuesta inflamatoria no específica. Lo importante es que a los mismos riñones los evaluamos a 3 meses post-trasplante. Lo hermoso de esto fue ver que se mezclaban todos. Aquí ya no es más patrón.
a 3 meses post-trasplante, no importaba, el riñón se había olvidado si había tenido aquí antes del trasplante o no. Entonces, a este punto podemos decir que al menos todos esos pacientes pueden salir de diálisis usando todos esos riñones que pueden ser aceptados de manera segura. La próxima vez que venga a Argentina les cuento, porque hemos expandido el número de pacientes y además ahora los estamos evaluando 2 años post-trasplante. Y yo tengo mis serias dudas de que posiblemente los pacientes que tenían aquí vayan a tener algo de fibrosis de manera más temprana en las biopsias. Pero por ahora es seguro trasplantar estos pacientes y podemos sacar de la diálisis a un importante número de pacientes. Por otro lado, puede ser que generalmente estos pacientes, estos donantes, son donantes jóvenes. Yo sé que el riñón no regenera, pero la capacidad de un riñón joven no es la misma que la capacidad de un riñón de un paciente viejo. No sé si viejo está bien dicho, old. Aquí, y porque sé que la audiencia está llena de nefrólogos y porque también yo trabajo con nefrólogos todo el tiempo, decidimos ver qué pasaba con los patrones de aquí, no trasplante, versus los patrones de aquí, con trasplante. Entonces ustedes me pueden decir si es válido o no lo que podemos transferir de la experiencia con trasplante a no trasplante. Primero aquí estos son pacientes que desarrollaron, además de tener mayor injuria en la biopsia Q2, estos pacientes tuvieron delay of function. Entonces los biopsiamos y vimos que, evidentemente estos pacientes tenían ATM y estos pacientes tenían exactamente el mismo patrón que los pacientes que tenían aquí como trasplante, pero la respuesta inmunológica inflamatoria estaba disminuida. Era como una dilución en AN5 en el laboratorio, porque evidentemente las drogas inmunosupresoras estaban haciendo su efecto. Que es exactamente lo que podemos ver aquí. Y lo que revela es, al mismo tiempo, uno puede poner las dos condiciones y todos los más importantes y significativos mecanismos moleculares. Cuando digo significativos es porque usamos cutoff, que es p-valios corregidos que indican significancia estadística. Como pueden ver, anaranjado fuerte significa que es más importante, que está más activado, versus anaranjadito más claro, que significa que está activado pero no tanto. Cuando algo está reprimido, está en color azul. Como pueden ver, la mayoría de estos patrones están asociados con inflamación y respuesta inmune adaptiva, pero están todos en naranja. Esto es un poquito más complicado porque cuando empezamos a ver cómo modificar los upstream regulators, empezamos a hablar de epigenetic modifications. El doctor habló antes del efecto del environment, el efecto del medio ambiente, habló del ejemplo de China. Bueno, eso es en biología molecular, nos focalizamos cuando hablamos de esos efectos en efectos epigenéticos, y de metilación del ADN es uno de los mayores efectos epigenéticos, que no sabíamos si realmente eso podía estar afectado con la isquemia o durante aquí, porque ocurre en un periodo de tiempo corto. Para nuestra sorpresa, los pacientes que presentaron delay of function con ETN post-trasplante mostraron diferencias en los patrones de metilación a nivel de DNA en el riñón simplemente 60 minutos después de la reperfusión, y ya tenían diferencias a nivel de ADN a nivel de cuando fueron juntadas a pretrasplante. Lo importante de eso es, este es un concepto muy simple, no es que sea simple, el modo en que lo voy a presentar es muy simple y posiblemente alguien que sepa mucho de biología molecular puede decir que es una aseveración muy simple, que lo es, pero como manera didáctica. Generalmente cuando algo está hipometilado, el gen que está regulado por esa hipometilación va a estar up-regulado, si tengo la metilación disminuida, la expresión génica va a estar aumentada, y al revés. Como pueden ver aquí, verde significa down regulado, significa para abajo. Fíjense cuáles son los mecanismos que están demetilados. Si algo está demetilado, significa que es altamente probable que los genes que están controlados por esta demetilación estén up-regulados, overexpresados, aumentados. Otra vez tenemos estrés oxidativo,
otra vez tenemos todos los pathways asociados con inflamación. Bueno, estoy corriendo fuera del tiempo. Aquí lo que hicimos, combinamos la expresión génica con la metilación para las mismas muestras y vimos que lo que está en azul es DAM, lo que está en naranja es APA. Dr. Bonda Vinila es quien realizó la mayoría de estos estudios. Esto es lo que estamos haciendo con las microvesículas que son liberadas de estos pacientes. Hemos podido aislar suficiente RNA intacto para hacer RNA sequencing, creando librerías genéticas, y hemos descubierto que hay un grupo nuevo de RNA que son sumamente importantes y están relacionados con inflamación. Esto es data no publicada de la doctora Bajraj. Ella acaba de recibir NIH funding por este proyecto. Ella les estuve mostrando que si hay deficiencias energéticas en todos estos riñones, es su problema. Entonces, el mejor modo de restablecer la energía es dándoles mitocondria. Lo que hicimos es aislar mitocondrias. Las mitocondrias pueden ser aisladas de cualquier tipo de tejido, de cualquier tipo de individuo, no son aloreactivas. Las medimos, las podemos aislar, son funcionales usando Seahorse, producen energía, y en un modelo de isquemia reperfusión renal, la administración exógena de mitocondrias reparó, no solo mejoró la creatinina, sino que a nivel histológico podemos ver que hay se cura, desaparece ARI. Entonces esto es una amplia nueva línea de investigación en un laboratorio. Esto es simplemente para mostrarles, el doctor Aaron Wallen está haciendo todo lo que es Big Data Analysis y inteligencia artificial. Tenemos modelos con 14 genes que pueden predecir lo que va a pasar con esos riñones. Esto es lo último que estamos haciendo y que hace que pasemos 3 o 4 horas hablando y peleando todos. CRISPR es como podemos modificar los genes que descubrimos, bloquearlos, adaptarlos y hacerlos desaparecer y ver cómo luego los pathways inflamatorios desaparecen. Al mismo tiempo, lo que hacemos es creamos librerías usando librerías de alta expansión, high throughput, usando screening para identificar drogas que son usadas para otras condiciones, pero que también pueden ser usadas para aquí o otras condiciones como isquemia reperfusion injury. Las conclusiones: esto es el principio. Esto es el principio de algo fascinante. Esto es el principio para reclasificar aquí. Creo que muy pronto nos vamos a estar, no riendo, pero vamos a decir hoy cómo no nos dimos cuenta antes. Quiero agradecer a mi equipo, quiero agradecer a mis viejas universidades, UVA, BCU, ahora es UT Health Science Center, a mis sponsors, NIH, sin ellos no podríamos hacer nada, la sociedad ASN, la Sociedad de Nefrología Americana, American Heart Association, y a nuestro enorme anónimo donor. Tenemos Philanthropy, muy fuerte Philanthropy, que nos ayuda a gastar todo el dinero que se asocia con esto. Muchísimas gracias por su atención y disculpen si me extendí. 5 minutitos muy breves para alguna pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, si no, empiezo yo con una pregunta que voy a hacer un poco para los dos. A uno de los dos desde ya desde un punto de vista más clínico y al otro desde ya desde un punto de vista más biológico y duro. ¿Ven ustedes alguna oportunidad respecto de la práctica clínica en la utilización de biopsias renales en pacientes con insuficiencia renal? ¿Están modificando ustedes, Alejandro, los sentidos por los cuales biopsian estos pacientes? Voy a contestar inicialmente y dar pie a la doctora Mas. Desde el punto de vista clínico, primero, ya había hecho referencia hoy en la clasificación de la injuria renal aguda parenquimatosa como necrosis tubular. Puede ser no. Yo creo que uno tiene que partir de la base que muchos de los pacientes
Salvo modelos clínicos muy claramente establecidos, unicausales, como puede ser la cirugía cardíaca, la injuria renal aguda en el postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca o luego de administración de contraste, cuando la injuria renal aguda sea en un contexto clínico complejo, realmente no podemos asegurar que la patología que tiene a nivel renal sea exclusivamente una necrosis tubular aguda. Eso tiene impacto clínico, porque para la necrosis tubular aguda hoy, establecida hoy no tenemos tratamiento, pero para la nefropatía intersticial aguda sí. O para una glomerulopatía proliferativa que se presenta como injuria renal aguda, anúrica, que a veces la vemos, también. Entonces, la biopsia renal en el paciente con injuria renal aguda debería practicarse en aquellas situaciones en las cuales hay un alto índice de sospecha que el paciente tiene una causa de la misma que eventualmente requiere un tratamiento. Yo quiero poner como ejemplo lo que ha ocurrido con el estudio de la epidemia de enfermedad renal crónica en los países de Centroamérica asociada a la práctica agrícola, la enfermedad renal crónica de causa desconocida, que en realidad una vez que se empezaron a hacer estudios biópsicos de pacientes cercanos a la exposición, encontraron que muchos de esos pacientes en realidad estaban cursando episodios de injuria renal aguda, que era una nefropatía intersticial y que era lo que llevaba a la enfermedad renal crónica. O sea, creo que hay lugar. Y la segunda causa por la cual creo que hay que hacer biopsias renales y hay que propender a tener biobancos y biorepositorios de material es para permitir la apertura de la investigación clínica y patogénica en los pacientes con IRA, porque estamos muy atrasados. Y coincido con la doctora que llevamos decenas de años de retraso con respecto a estas especialidades. Bueno, yo tengo una visión más como investigadora. Si nos ponemos a pensar, hace pocos años atrás nadie hablaba de rechazo subclínico en trasplante renal, y gracias a nuestro propio David Rash, que también es argentino, él se iba a hacer biopsia por protocolo y nos dimos cuenta que había un montón de pacientes que sus riñones fallaban porque no estaban con la adecuada dosis de inmunosupresión. Yo creo que lamentablemente, como en todas las historias humanas que hemos vivido, hay lo que se llama daño colateral. Creo que vamos a terminar con biomarkers no invasivos, porque eso es lo que todos queremos, pero para poder entender y saber cuáles son esos biomarkers, tenemos que entender qué es lo que está pasando en esos riñones. Y creo que en eso se ha basado la decisión de NIH de elegir estos 5 centros que están reclutando y haciendo biopsias en cada paciente que tiene aquí. ¿Se va a hacer esto por siempre? No lo creo. Se va a hacer hasta que podamos saber cuáles son los marcadores no invasivos. Pero tenemos que terminar de hacer medicina por intuición y hacerlo basado en ciencia. Lo que viene está claro y es muy interesante, pero bueno, en la práctica clínica diaria muchas veces se presentan situaciones en las cuales por ahí uno se podría plantear la utilidad o no de los biomarcadores. Y si yo hiciera una pregunta acá en el público, levante la mano si tienen la oportunidad, ¿quién utilizaría biomarcadores? ¿Quién lo utilizaría? Bien. Utilizarían, por ejemplo, el TIM2 y el IgBP7, que son marcadores de estrés celular, sabiendo que simplemente lo que están marcando es la predictibilidad de evolución a una IRA, porque estamos hablando de una IRA subclínica. Es necesario aplicar eso cuando, estoy polemizando, cuando las IRAs CADIO, por ejemplo, de lo que son definiciones de las 13 puntos, solo uno tiene un nivel de evidencia 1B, que es centrarse en el paciente, en la exposición y susceptibilidad. Es necesario, si yo tengo un paciente de 70 años con hipertensión, diabetes y demás, pedirle ese biomarcador con lo que implica en términos de costos. Si no me va a cambiar ninguna conducta, porque las prácticas de buena clínica van a ser hidratar al paciente, alejar los nefrotóxicos, etc. Entonces la pregunta que hago es, ok, biomarcadores, por ejemplo, los que resultaron ser más sensibles específicos, TIM2 y IgBP7, ¿los usaríamos? Lo que yo creo, no lo tengo disponible para empezar, o sea, no tengo precio. Acá tampoco están disponibles por el precio y demás. Sí, no lo sé. Pero lo que pasa es que yo creo que hay que ver el contexto de dónde se produce la injuria renal aguda. Porque cuando nosotros decimos hay que hacer una buena práctica clínica, eso tiene cierta facilidad de realizarse y hasta ahí nomás puedo usar las dificultades que puede haber en un contexto hospitalario.
Entonces, una ira adquirida en un contexto hospitalario, uno dice, bueno, la buena práctica clínica habría que realizarla solo, porque no solo incluye la frecuencia de ira, sino de infecciones, de mortalidad, otras complicaciones. Ahora, hay contextos en los que se produce la injuria renal aguda que son extrahospitalarios. Yo pongo como ejemplo pues, la nefropatía por contraste, por ejemplo. Yo creo que si nosotros identificamos con un mejor pronóstico, el paciente tiene alta probabilidad de tener nefropatía por contraste, utilizamos o no medidas de nefroprotección, quizás podríamos utilizar uno de estos biomarcadores para hacer diagnóstico a las 2 horas de que tiene daño subclínico para ese paciente, ingresarlo y mejorar el manejo del paciente. Yo creo que hay un área que es el área del manejo y la prevención de la ira extrahospitalaria, que hay muchísimo para hacer, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y de pronto, mucha de la ira extrahospitalaria se da fuera de la posibilidad de utilizar ni siquiera un biomarcador. Hay quienes tienen que utilizar la clínica, son los agentes de salud, que puede ser una enfermera o puede ser el chamán, ¿no? En los lugares más alejados, que identifica una situación de riesgo y de alguna forma. Yo creo que hay lugar para los biomarcadores y además creo que va a haber lugar para los biomarcadores para identificar subpoblaciones que se van a beneficiar más o menos de una u otra estrategia terapéutica. Pero estamos en la frontera del conocimiento, o sea, queda mucho. Pablo. Bueno, gracias a todos por esta mesa. Valeria, la pregunta es una pregunta muy técnica para los que entendemos los métodos de lo que pero me pareció increíble esto de la infusión de mitocondrias inmunogénicas en tejido con déficit energético. No me puedo imaginar cómo se hace, pero digo, ¿qué podemos hacer con una clínica con mitocondrias e inyectarse con los riñones a los pacientes? ¿Cómo es eso de las mitocondrias? Es muy, muy interesante. Sobre todo que eso sí, lo sabemos, no son inmunogénicas. Pero Sí, lo increíble es que se puede sacar de cualquier tejido, así que... es una de las áreas. ¿Cómo se hace? Es esas situaciones que uno piensa, ¿cómo no se me ocurrió antes? O sea, la persona que está a cargo en el laboratorio es Aman Bajwa, y no, como dije antes, ella ha recibido un por el apoyo del gobierno para hacer esto. Saca mitocondrias de cualquier lado, saca sangre periférica, saca los linfocitos y le saca mitocondrias. Pero los inyecta en el... Sí. Ella lo está haciendo endovenoso. Cuando lo hace endovenoso, las mitocondrias van a todos lados. Nosotros las marcamos y vemos que van a todos lados, pero tienen cierta alta habilidad por tomar mitocondrias cuando las necesitan. Entonces vemos que comparado con, por ejemplo, por supuesto que no hemos tomado a ningún humano y le hemos puesto mitocondrias, a pesar de que hemos tenido 2 o 3 cirujanos que nos han dicho no tenemos otra opción de no mitocondrias, pero no lo hemos hecho, al menos no hasta ahora. Perdón, ¿para los pacientes o los cirujanos? Vivo con uno, capaz que para los cirujanos, sí. Pero los resultados son increíbles y realmente todavía, o sea, estamos haciendo la evaluación molecular de qué es lo que pasa, pero inclusive, voy a poner otro ejemplo, hígado graso es un problema enorme y también es consecuencia del déficit energético que tienen los hepatocitos para eliminar la grasa. Cuando a un hígado graso le damos una inyección con mitocondria, la grasa se va. Lo que significa que también vamos a poder expandir el número de donantes con grasa usando PAMP, agregando ex vivo mitocondrias, lo que es mucho más fácil. Tenemos un gran puesto ahora en el NIH para eso. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo. Yo tampoco lo podía creer y hice que repitiera el experimento 3 o 4 veces, pero es así. Tomémonos un segundo para tratar de hacer todas las preguntas dado que fueron surgiendo. Una pregunta allá y las 2 acá. Allá. Sí. Quería preguntar si tienen alguna experiencia, algún resultado sobre el pasado del tratamiento de la mitocondria, sobre la ciclosporina y los donantes cadavéricos, que evita la apertura del cuadro de la mitocondria y evita que la mitocondria se rompa. Es un protocolo que empezó, pero no hay resultados. Primero quiero aclarar que o sea, esto ha sido... Hay un grupo, el grupo de General Massachusetts, aplicó mitocondrias en pacientes terminales con enfermedad cardíaca, eran pediátricos, está publicado y bueno, los pacientes se recuperaron. Lo que pasa es que creo que son 3 o 4 casos, pero los chiquitos tienen 5 años a día de hoy.
Con respecto a lo que me preguntó de ciclosporina, no entendí exactamente lo que quiso Donantes decir. cadavéricos para evitar DGF, usar ciclosporina para evitar que el poro, inhibiendo la ciclofilina, para evitar el poro de la mitocondria se abra y así evitar la DGF. Es un protocolo francés que está publicado, pero no, como no sé resultados, quería hacer porque es la misma lógica de evitar que la mitocondria se rompa. Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que es mucho más fácil, mucho más simple técnicamente, darle mitocondrias sanas, aislarlas y dárselas. Porque o sea, la idea es de evitar ciclosporina lo más que podemos en todo, ¿no es cierto? O sea, porque es nefrotóxica por se. Entonces, esa es la respuesta que puedo decirle. Si lo tratamos, no. Vale, bueno, gracias por la conferencia. La verdad que por ahora suena ciencia ficción, pero es una ciencia ficción. Lo hacemos todos los días. Bueno, pero obviamente que nosotros estamos del otro lado de la realidad muchas veces. Obviamente que si la mitocondria mejorara la fatiga que tienen nuestros donantes y la tremenda fatiga que tienen nuestros donantes, que tenemos una DGF sumamente importante, tenemos que importar mitocondrias del lugar del mundo que sea, ¿entendés? Porque quizás se beneficiaría enormemente de nuestros pacientes. Pero me interesa mucho que nos hables, bueno, ¿qué hay en el pipeline de este streaming sequencing? Digamos, cuando uno conoce los padres y ver esta actividad de los genes, ¿qué es lo que se está probando? ¿Realmente existe algo que ya se esté probando para modificar esos genes y poder tener diferencias? O sea, la mayor parte de gene editing que yo mostré hoy con nuestra experiencia en CRISPR ha sido in vitro. Nosotros ahora hemos desarrollado un modelo en vivo. Tenemos un maíz que podemos bloquear el gen que queramos. No quiero expandir demasiado más en esto porque eso es parte de uno de mis investigadores jóvenes, pero no somos los únicos que estamos haciendo esto. O sea, el grupo de Harvard están bloqueando genes en los hígados durante PAMP para hacerlos más resistentes a isquemia. Y es exactamente lo que uno de mis investigadores está haciendo. Está viendo cuáles son las células que son más resistentes a isquemia y estos son los genes que vamos a overexpresar o bloquear. Damos por cerrado el panel de IRA, 18:50, 15 minutos, puntuales, porque venimos atrasados. Muchas gracias a todos.